Hola a todos. En el anterior video revisamos lo que es la introducción a las redes neuronales y vimos un ejemplo de preceptor simple hecho en Excel, bastante didáctico. Ahora vamos a ver introducción al Deep Learning. Como sabemos, el Deep Learning utiliza las redes neuronales artificiales principalmente. Por ende, trata de imitar el cerebro humano, permitiendo la agrupación de datos y realizando predicciones con mucha precisión. Otro punto importante del Deep Learning es que, como ya habíamos mencionado, es un subconjunto del Machine Learning. Pero, ¿en qué se diferencia de las redes neuronales? El tema que vimos anteriormente es que básicamente es una red neuronal con 3 o más capas. Entonces, Deep Learning es una red neuronal artificial, pero con 3 o más capas. Menos de 3 capas no puede decirse que es un Deep Learning, no puede decirse que es un aprendizaje profundo. Es decir, a más capas, el aprendizaje es mucho más profundo, mucho más específico, mucho más desmenuzado, mucho más eficaz, ¿no? Muchas veces. Otro punto importante es que permite aprender a partir de grandes cantidades de datos y de hecho definitivamente necesita un poder computacional importante, un equipo que tenga características básicas. Probablemente le cueste mucho poder aplicar Deep Learning. Ejemplos: conocimos los asistentes digitales, los controles de televisión habilitados por voz. Llegas a casa y dices, en YouTube incluso hablas por voz, te reconoce la voz y pones buscar, por ejemplo, Transformers y te escribe Transformers y te busca los videos. En Google también, como sabemos, ¿no? Otra funcionalidad importante de Deep Learning es la detección de fraudes con tarjeta de crédito, y eso es muy importante. Los fraudes con tarjeta de crédito son cada vez más usuales, la ciberdelincuencia. ¿Y cómo es que el Deep Learning apoya esto? Sencillo. Lo que hacen es analizan el historial, con series de tiempo también, de cada uno de los clientes. Ellos saben cuáles son las operaciones, las transacciones usuales que uno hace, los montos usuales que uno hace. Tienen ya un mínimo, un máximo. Cuando ven alguna transacción atípica, por encima, muy por encima sobre todo, por debajo no tanto, muy por encima del promedio, de los umbrales clásicos para este cliente, entonces salta la alerta. Entre otras variables cualitativas también. Te mandan un mensaje de texto al celular, un WhatsApp, un correo, y en el peor de los casos, dependiendo, hasta podría ser una llamada para decirte que ha pasado esto y si tú lo confirmas o no, para poder ayudarte, ¿no? Entonces, como el Deep Learning nos ayuda a algo tan importante que son nuestros recursos, nuestro esfuerzo, ¿no? Bueno, también otro ejemplo del Deep Learning son los automóviles autónomos. Como vemos allí en la pantalla, ahí están los automóviles y cada uno de ellos tiene sensores, tiene visión artificial. Y con esa visión artificial pueden reconocer si tienen un vehículo al lado derecho, si es una persona probablemente, si es un muro, si hay una curva, etcétera. Entonces, Deep Learning, aprendizaje profundo, nos ayuda mucho también a esta tecnología emergente tan importante que son los vehículos autónomos, que ya entiendo que en pocos años ya vamos a verlos por las calles, ¿no? Comparación entre Deep Learning y Machine Learning para poder diferenciarlos y no confundirnos. Cuando nos pregunten, tener clara la respuesta. En lo que respecta a los datos ya estructurados y etiquetados, el Machine Learning, digamos que tiene una dependencia de los humanos, ¿no? De expertos humanos, para que ellos ya puedan estructurar la información y etiquetarla. O sea, decir, si este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. O 1, 0, 1, 0. El caso de Deep Learning no. El Deep Learning por sí mismo detecta patrones en los datos y los agrupa en función de cualquier característica distintiva. Eso es algo muy importante. Es decir, el Deep Learning no necesita que los datos estén etiquetados, o sea, es un aprendizaje no supervisado, recordando esa tipología.
y en función a las mismas variabilidades de ciertas mediciones, el Deep Learning dice, sí, mira, este grupo tienen estas mismas diferencias respecto a este valor, este umbral, este promedio, y por ese motivo vamos a agruparla. Este también tiene esta diferencia en este, pero no solamente en una variable, sino en la interacción y en la conjunción de las variables. Porque como habíamos mencionado, las interacciones son más importantes que la suma de las componentes, muchas veces en un modelo estadístico, ¿no? Más que A más B más C igual a X, nos importa cómo A, B y C se interaccionan entre sí, ¿no? Cómo interaccionan ellas mismas. Entonces, el Deep Learning no necesita los datos ya estructurados necesariamente ni etiquetados. Trabaja muy bien con datos no supervisados. Otra diferencia entre el Deep Learning y el Machine Learning es que el Machine Learning si utiliza datos no estructurados, normalmente pasa por algún procesamiento, ¿no? Un procesamiento previo de algún especialista, de alguna persona que conoce el tema, y estos datos no estructurados, como puede ser el texto, las imágenes, este es gato, este es perro, en el caso de imágenes, este texto es para un potencial cliente, este texto no es un potencial cliente, y así. En cambio, el Deep Learning no. El Deep Learning hace una ingesta de datos, un procesamiento de datos no estructurados, y automatiza esta extracción de características. Ellos mismos detectan, mira, sí, tú le etiquetas de esta forma, pero yo me he dado cuenta, mediante el Deep Learning, ¿no?, que hay otra clasificación que podemos tener en función a esta interacción de variables que hemos seleccionado. Interesante. Y de esa forma es como el Deep Learning automatiza la extracción de características. Y de esa forma también elimina la dependencia con expertos humanos. Y le dejamos más tiempo a estos científicos de datos para que puedan dedicarse a cosas más importantes, menos mecánicas, como puede ser crear nuevas variables, dividir nuevos campos o recabar nueva información, ¿no? Un nuevo sistema de información para registrar datos y poder retroalimentar o enriquecer el análisis de determinado grupo, que a partir de cierto umbral de fecha vemos que determina mucho el comportamiento de alguna tendencia que la gerencia general, que los directivos crean conveniente mapear a partir de ese momento. Entonces, el Deep Learning nos ofrece esa diferencia, ¿no? El Machine Learning tiene una dependencia de un procesamiento previo de algún experto humano, mientras que el Deep Learning no. Él por sí mismo automatiza la extracción de características. Un ejemplo, si deseamos clasificar fotos de mascotas, por ejemplo, este es un gato, este es un perro, este es un hámster. En lo que es Machine Learning deberíamos decirle, la data de entrenamiento para la red neuronal, le colocamos, sí, estos 30 son gatos, 30 son perros y 40 son hámsters. Y cada uno sus mediciones de sus orejitas, el color, el tamaño, el peso, el tiempo de vida y determinadas variables cualitativas y cuantitativas que puedan diferenciarlo, ¿no? Pero al final le pongo en lo que es Machine Learning una etiqueta que este es gato, este es perro, este es hámster. En cambio en Deep Learning no. Tú no le dices que quién es gato, quién es perro y quién es hámster, solamente le das la misma data de entrenamiento y el Deep Learning empieza a trabajar y por sí mismo empieza a clasificar. Y te dice, mira, todo este grupito de repente no sabe el nombre, no sabe qué es gato, pero te dice, este es animal A, el gato, este otro grupito es el animal B, el perro, y este otro grupito es el animal C, el hámster. ¿Y por qué? Porque ha encontrado brechas, diferencias, tendencias, comportamientos, ¿no?, patrones, mediante los cuales ha determinado esa clasificación. Y como es un Deep Learning, es un aprendizaje profundo, lo hace con un mínimo margen de error. Otra diferencia entre estas dos tecnologías es que el Machine Learning tiene una jerarquía de características que es establecida manualmente por el experto, como ya habíamos mencionado. Mientras que el Deep Learning no, puede determinar qué características son las más importantes para distinguir un animal de otro. Por ejemplo, de repente para el humano dice, ¿sabes qué? En el caso de gato, perro y hámster los diferencio mejor por las orejas. El gato tiene una oreja puntiaguda y parada, el perro puede tenerla larga, parada, echada, de costado, ¿no?, de muchas formas. El hámster tiene una oreja chiquitita, redondita. Entonces, pero de repente el Deep Learning dice, no,
no necesariamente las orejas, puede ser otra cosa. Entonces, también nos da un conocimiento nuevo el Deep Learning, ¿no? Nos dice, mira, esta variable cualitativa o cuantitativa es determinante para poder caracterizar a este grupo de individuos o estas unidades de análisis. Entonces, esas son las diferencias entre el Machine Learning y el Deep Learning. Ahora hay que tener cuidado. Ay, el Deep Learning hace eso, ya, Deep Learning, me olvido de Machine Learning. No, el Machine Learning aún existe porque, como les comenté, el Deep Learning tiene una falencia también, que a veces cuando le entrenas tanto sobre un conjunto de datos, lo haces ya demasiado estricto y a veces pierde un poco la lógica misma de lo que se necesita. Entonces siempre tiene que estar allí controlándose esos márgenes de aprendizaje Deep Learning, y por ese motivo es importante que haya siempre una retroalimentación, sobre todo que la data de entrenamiento esté actualizada, que la data de entrenamiento no sea un subconjunto de un total, ¿no? Ya no tengo tiempo, saco este subconjunto. Debe ser una muestra representativa, si no podemos analizar toda la población, y una serie de requisitos propios de estas metodologías, que eso ya es algo bastante técnico y bastante especializado, pero hay que tener cuidado. No pensemos que me olvido de Machine Learning y Learning. No, o sea, hasta ahora sigue existiendo y por lo que veo seguirá existiendo Machine Learning, porque el mundo cambia y como el mundo cambia, las variables tienen que nuevamente analizarse y en función a eso retroalimentar el modelo. Y el Deep Learning se encarga de encontrar la ecuación matemática más óptima o la lógica, ¿no?, computacional, estadística, matemática más idónea para poder modelar tal fenómeno. ¿Cómo funciona Deep Learning? Bueno, allí tenemos la red neuronal y como habíamos dicho, necesita ¿cuántas? De 3 a más capas. ¿Sí? De 3 a más capas. Acá vemos que tiene más de 3 capas y tiene varios nodos interconectados, cada uno sobre la capa anterior. ¿Para qué? Para refinar, ajustar y optimizar la predicción o categorización, como habíamos visto en el ejemplo de Excel, que era básico, perceptrón simple, con incluso tenía una función escalón, ¿no? Pero aquí ya utilizan función sigmoide y otras más. La función sigmoide no es la única. Hay varias otras funciones de activación que se utilizan en los modelos de Deep Learning. Incluso acá tenemos dos grandes clasificaciones: las redes neuronales convolucionales, que ya lo habíamos mencionado en la parte general de redes neuronales, pero acá va de 3 capas a más, ¿no? Y las redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales convolucionales, una convolución, ya sabemos que es una especie de promedio móvil, una especie de promedio, que clasifica imágenes y tiene visión computacional. Entonces permite detectar características y patrones en una imagen. El reconocimiento de objetos, la detección de objetos, entre otros. Esto es muy importante para aquella inteligencia artificial que tiene un cuerpo. Por ejemplo, algunos habrán escuchado tal vez de Asimo, es un robot de Honda y que ya puede caminar, avanzar, e incluso en otros países ya los venden para la casa, ¿no? Son robots, ¿no?, un poco pequeños, creo que no llegan ni a la cintura, pero tienen bastante tecnología, tienen sensores, tienen cámaras, entonces incluso patean pelota, juegan fútbol. Sí, es muy interesante. Ellos tienen de hecho sensores y utilizan Deep Learning para poder saber detectar objetos frente a ellos y determinar, esta es una pelota y la pateo, ¿no? Y cosas parecidas. Eso es lo que refiere a las redes neuronales convolucionales. En cuanto a las redes neuronales recurrentes, se utilizan normalmente en aplicaciones de lenguaje natural y reconocimiento de voz. Ya sabemos que el lenguaje natural es analizar información estructurada, específicamente de chats, ¿no?, de WhatsApp, de Facebook, entre otros, y reconocimiento de voz también. Todo lo que estamos hablando, nuestra voz tiene una frecuencia. La voz está compuesta de distintas frecuencias. Entonces podríamos hasta tipificar cada voz y en función a esa tipificación crearse nuevos patrones, ¿no?, o nuevas palabras, ¿no? Entonces las redes neuronales recurrentes es una tecnología bastante interesante y utiliza series temporales o secuenciales para poder calcular. Justamente para lo que es el lenguaje natural, por ejemplo, cómo saben qué cosa responder a una pregunta, ¿no? Entonces,
porque se basan en la historia, en la serie de tiempo. Ah, mira, en verano esta persona, normalmente estos son sus temas de conversación, en invierno es esta, en la mañana normalmente habla de esto, en la tarde de esto, en la noche de lo otro. Eh, por el GPS, ¿no? Si está en su universidad, esto es lo que principalmente habla. Si está en su casa, esto también. Si escucha que está conversando con un niño, esto es lo que normalmente hablan los niños y así. Entonces es bastante interesante todo lo que se puede hacer con información y sobre todo con datos o series temporales. Y ahí viene también el tema de seguridad nuevamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que compartimos, que decimos en nuestras redes, sí, me estoy yendo a recoger dinero del banco, imagínense, ¿no? Eso jamás hay que escribir, jamás social, ¿no? Es muy peligroso. A continuación vamos a ver un video bastante didáctico, muy bueno de Computeroid, de qué es el Deep Learning. A ver, para que podamos tener mayor detalle al respecto. Era actual de la tecnología, la inteligencia artificial se ha convertido en un campo fascinante y prometedor. Una de las áreas más llamativas es el Deep Learning. A través de este enfoque, las máquinas pueden adquirir habilidades para reconocer patrones, tomar decisiones y realizar tareas realmente complicadas sin necesidad de una programación compleja y detallada. El Deep Learning es una rama de la inteligencia artificial que se basa en la idea de enseñar a los ordenadores a pensar y aprender de forma similar a cómo lo hacemos los seres humanos. A diferencia de los programas tradicionales que siguen instrucciones explícitas, el Deep Learning utiliza redes neuronales artificiales, que son como cerebros sintéticos, para procesar grandes cantidades de datos y aprender de ellos de manera automática. Enseñar a un ordenador a reconocer gatos en las imágenes. En lugar de decirle explícitamente cómo identificar un gato, el Deep Learning permitiría al ordenador aprender por sí mismo. Primero se le mostrarían miles de imágenes de gatos junto con la etiqueta gato. La red neuronal analizaría estas imágenes y buscaría patrones en los datos, como la forma de las orejas, los ojos y las patas. A medida que la red neuronal procesa más y más imágenes, se vuelve más hábil para identificar los rasgos distintivos de un gato. Después de entrenar la red neuronal con una cantidad suficiente de datos, puedes ponerla a prueba. Le das una imagen nueva que nunca ha visto antes y le pides que determine si hay un gato en ella. Basándose en los patrones que aprendió durante el entrenamiento, la red neuronal puede reconocer características similares a la de los gatos en la imagen y hacer una predicción. Con todo esto, parece obvio que esta tecnología tiene una infinidad de aplicaciones en diversas áreas de la vida cotidiana. Pongamos algunos ejemplos. Reconocimiento de aplicaciones y cámaras utilizan el Deep Learning para reconocer rostros en fotografías y vídeos. Por ejemplo, desbloquear tu teléfono con reconocimiento facial es posible gracias a esta tecnología. Por otro lado, asistentes de voz. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa o Google Assistant utilizan Deep Learning para entender y responder a tus comandos de voz. Sugerencias de productos. Plataformas de compra en línea como Amazon o Netflix utilizan el Deep Learning para recomendarte productos o películas basándose en tus preferencias y comportamiento de navegación. Conducción autónoma. Los vehículos autónomos utilizan Deep Learning para analizar y comprender el entorno, detectar señales de tráfico, peatones y otros vehículos y tomar decisiones de conducción seguras. En conclusión, el Deep Learning ha demostrado ser una herramienta poderosa en el campo de la inteligencia artificial. Su capacidad para aprender automáticamente, reconocer patrones complejos en los datos y mejorar la precisión en diversas tareas ha llevado a avances significativos en cientos de aplicaciones. Con su flexibilidad y aplicabilidad en diferentes dominios, el Deep Learning está impulsando la innovación tecnológica y abriendo nuevas posibilidades en nuestra sociedad. A medida que continúa evolucionando, seguirá desempeñando un papel realmente importante en la resolución de problemas complejos y mejorando nuestras vidas en miles de aspectos. Bueno, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Cómo a partir de nuestras preferencias, ¿no? En el caso de ofrecernos algún producto en especial, el Deep Learning nos da lo que necesitamos, eso justamente las series temporales. Y cuando mencionó el gato, habló de un Deep Learning, pero básicamente supervisado, ¿no? Le damos las etiquetas
y luego le mostramos una nueva imagen del gato y en función a ello el Deep Learning o el modelo, bueno, reconoce si es un gato o no, si se encuentra un gato en esa imagen. Ahora, bueno, con esto hemos terminado el módulo 2. Espero les haya sido bastante útil esto del Machine Learning, de las redes neuronales y último del Deep Learning. Lo que veremos en el siguiente video es el módulo 3, campos de la inteligencia artificial. Les recomiendo que lo vean, son 13 campos, ¿no? Los cuales se va a explicar toda la gama de soluciones